No es ningún secreto que la homosexualidad ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tampoco es un secreto que siempre ha habido maricones. La cosa es que antes había que esconderse mucho más. Tampoco es un secreto que aún ahora, en pleno 2020, sea algo que todavía a veces es difícil de decir y que mucha gente lo sigue tomando de burla. Tampoco es un secreto que el baile de los 41 en realidad de 42. Hoy te voy a contar uno de los acontecimientos más importantes para la diversidad. Un acontecimiento que literalmente sacó del closet a la sociedad mexicana de inicios del siglo XX. Me siento como el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, pero más bien bienvenidos al México de 1901, apogeo del porfiriato. Y ahora sí estamos listos para hablar del tema del baile de los 41-42. Yo creo que pocos saben que la palabra maricón viene de María. Yo me sorprendí investigándolo, porque supone que el degradar a un hombre al nivel de una mujer es algo sumamente ofensivo. En esta época en que suceden los hechos del baile de los 41, de la redada de los 41, era el término más utilizado. Sí, hemos crecido con este estigma de lo que es ser un maricón y que es algo muy degradante para el hombre, pero está completamente asociado a la feminidad, y yo lo que he visto en la vida siempre han sido mujeres fuertes, inteligentes, responsables, capaces. ¿Por qué esto sería un insulto? Si la responsabilidad, la empatía y la sensibilidad son características femeninas, pues dime maricón entonces. A mí, a mis amigos y a todas las personas que considero dignas de respeto, y por supuesto al grupo de los 42 que sin tapujos destaparon este término en el México de inicios del siglo XX, que fue un gran escándalo en el momento, no solo por el acontecimiento, sino por la gente involucrada, que eran altos funcionarios del gobierno y de la clase más alta de aquel entonces en México. Según Carlos Monsiváis, gran intelectual mexicano, este hecho inventó, por así decirlo, la homosexualidad en México, y no es que no existiera, es que existe y desde siempre, y lo sabemos, nada más que era algo que se hacía como que no se veía. Suena familiar. Esto trajo al centro de la mesa la discusión de la homosexualidad en México, y que esta no era algo exclusivo de las clases bajas como a veces se creía. Pues tal vez algún pelado ahí pervertido hace este tipo de cosas porque no tiene otra opción. No, sino que las personas más ilustradas, que vivían inspiradas en Le France, que venían de las más altas esferas políticas del poder, eran maricones. Y es que ahí se viene todo ese escándalo, no solo de sexualidad, sino de nivel sociopolítico y económico. Desde 1901 hasta 2019, que justamente se cumplió la marcha número 41 del orgullo gay, y por eso su tema ser es resistir. No se ha dejado de luchar por los derechos de los homosexuales en este país. Por cierto, curiosamente, la marcha número 41, es decir, la marcha del año pasado del orgullo gay, fue la primera marcha gay a la que ocurrí. La pueden ver aquí. Justamente hablé con alguien que fue gay en esta primera mitad del siglo XX. Es una entrevista muy interesante. Y bueno, les muestro hoy toda esta marcha del número 41, que durante años ha sido un número estigmatizado en la sociedad mexicana, a tal grado que yo me sorprendí investigando. Justamente durante el transcurso del siglo pasado, es decir, del siglo XX, fue tanto el estigma y la aversión a este número 41 derivado de la homofobia, que dicen que no había batallón, escuadrón en el ejército que tuviera el 41, del 40 se pasaban al 42. En México el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esta tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército división, regimiento o batallón que lleve el número 41. Llegan hasta el 40 y de allí se saltan hasta el 42. No hay nómina que tenga renglón 41, no hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41. Nadie cumple 41 años. Francisco Urquizo, historiador y cronista de la Revolución Mexicana. Tal es el impacto del número 41 en la vida pública de México, que jugó un papel muy polarizante. Por un lado, fue un estandarte de la comunidad. Vamos, sin que existiera una comunidad, había gente que sabía de este hecho y sabía que era igual a ellos y se sentían identificados con los del Club del 41 y seguían todas las noticias relacionadas. Y es por primera vez en la historia de México, y probablemente de las primeras veces en la historia mundial, que algo une a un grupo de personas con los mismos intereses, con las mismas preferencias sexuales y con las mismas inquietudes. Pero también, por otro lado, fue un fértil caldo de cultivo para fomentar el estigma y la discriminación. La prensa de aquel entonces se encargó de catapultar la homosexualidad a las principales páginas
de los diarios de todo el país. Configuraron la imagen de los homosexuales tal vez tal hasta como llega el día de hoy en muchos casos, y que a mí personalmente me sirvió ir justamente esta marcha 41 para desmitificar muchísimas de estas acusaciones. Todo esto simplemente basado en meras figuraciones populares. Y es que ¿quién iba a querer cargar con aquel estigma después del castigo que le pusieron a los 42? No solo fue el escándalo público, sino que todavía a los que estaban vestidos de mujer los pusieron a barrer y posteriormente los enviaron a Yucatán. Ya después hablaremos un poco y más a fondo de esto, y no enviaron a todos, entonces ahí es otro tema de con dinero baila el perro. Imagínense, son décadas y décadas, ahora ya más de 100 años de sacudirse el estigma que viene desde el evento de los 41. Incluso el famoso grabador mexicano José Guadalupe Posada, sí, José Guadalupe Posada, aquel que creó la mítica figura de la Catrina, hizo también un grabado sobre los 41, un grabado obviamente bastante homofóbico. Hace muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de raso y seda, al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chica. Esto iba acompañado de este grabado, que tampoco es real porque él no estuvo ahí. Todo viene de estas meras figuraciones, de los chismes populares, porque tampoco hay un parte oficial, todo es parte como de un gran mito, y de ahí se mitifica al homosexual a inicios del siglo XX en México. Tanto es el impacto que para el año de 1950 circulaba una frase entre las hermanas de la comunidad: de la real de los 41 te salvaste, manita, pero del infierno todavía no. Hoy México es muy diferente y probablemente le debamos a los 41 gran parte de los avances que hemos tenido en materia de igualdad y derechos civiles en la Ciudad de México y en México, a diferencia de otros lugares y países donde el tema sigue siendo escandaloso, tabú y secreto. El número 41 en México impulsó el nacimiento de una fuerte comunidad que todavía no era ni siquiera consciente de su nacimiento. También trajo mucho estigma y discriminaciones, que a pesar de que el número 41 ya no es estigma en México, sí lo es mucho de los prejuicios que quedaron por la forma en la que se construyó el homosexual en esas épocas. Muchos en algún momento hemos tenido que luchar contra estos estigmas, discriminación y desinformación. Eso es que estoy aquí poniéndoles mi granito de arena, hablando de este tema que, además de ser sumamente interesante, es sumamente importante para la historia de México y para la historia de la comunidad. Entonces por eso estamos aquí platicándolo. Y ahora sí vamos a ir a la parte más interesante, que son los hechos, que es la historia, qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes estaban involucrados, porque es la importancia de las personas que estaban involucradas. Pero eso, saben que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de los 41, porque tampoco me voy a extender aquí horas y quiero que quede súper bien esta serie de capítulos. Así que ya saben que todos los jueves tenemos nuevo video. Si les gustó este video, pues denle like, coméntenlo y compártanlo entre la comunidad si les pareció interesante. Besazo a todos y recuerden que la segunda parte de los 41 pues la tenemos acá el siguiente jueves. Dale, bye chicos, besazo.